Buenas tardes, damas y caballeros. El primer invitado es una figura extraordinaria y principal de nuestras letras, nuestro periodismo cultural y nuestra dramaturgia. Vamos a decir que es uno de los hombres que más ha hecho por la investigación escénica y también por el periodismo cultural que Servidor practica y milita en sus difíciles filas. Y tengo ya el inmenso placer de anunciar que nos acompaña Ignacio Amestoy. Maestro, bienvenido a Cautivos del Mal. Bueno, David Felipe, gracias. Bienvenido. Gracias por esas No, exageraciones. yo digo siempre la verdad objetiva de los hechos porque Ignacio, además de escribir de obras maravillosas, acaba de hacer una edición impresionante de un autor, pues vamos a decirlo, complejísimo, pero ha hecho una edición preciosa para la Biblioteca Castro de la Fundación José Antonio de Castro de Calderón Esencial. Quintaesenciar a Calderón en un puñado de obras es una tarea harto difícil y además de hacer esa selección, ha escrito un prólogo maravilloso. Y yo me acuerdo, Ignacio, que tú y yo hablamos cuando coincidíamos en los teatros y me decías: estoy con Calderón, qué importante es. Decías, Lope es importante, pero Calderón... Es que, claro, Lope se lleva los Sí. laureles, las flores, y nuestro querido Calderón se queda un poco rezagado, ¿no? No, Lope es el fundador de este invento del teatro español, sin duda. Y además, pues bueno, lo acababa de glosar en Lope y sus Ahí, Doroteas, ahí, ahí. precisamente. Un texto que me pidió mi hija Ainhoa, directora de teatro, ¿verdad? Y entonces me dice, bueno, Lope en su senectud. Ah, pues muy bien, en la senectud que yo tengo. Y entonces, pues bueno, ahí indudablemente profundicé en Lope, que indudablemente, pues con su arte nuevo de hacer comedias, revolucionó el teatro en España, convirtiendo precisamente a un Cervantes a su secta. Cosa que Cervantes, pues bueno, era bastante reacio a Muy a Lope, su pesar, muy a su pero pesar. luego le reconoció como el patriarca del teatro español, ¿no? Hay una cosa que a ti te gusta utilizar mucho en tus obras, en tus encabezamientos, que es la abolición, el querer es poder. Y eso sí me gusta mucho cuando lo aplicas a grandes dramaturgos del siglo de Sí, oro. Y sí. fíjense ustedes que en esta preciosa edición, les repito, de la Biblioteca Castro, selecciona nuestro querido Ignacio la cisma de Ingalaterra, el príncipe constante, la dama duende, casa con dos puertas, mala es de guardar, la vida es sueño, el médico de su honra, el mágico prodigioso y el alcalde de Zalamea, con lo cual, querido Ignacio, incorporas un poco al corpus de consumo medio calderoniano, pues obras que normalmente no están, vamos a decir, de moneda de curso legal, sino que cuesta localizarlas. El cisma de Ingalaterra Sí, tampoco es de los bestsellers, sí, precisamente. no, pero es absolutamente relevante si vamos a considerar, digamos, esa evolución de Calderón de la Barca a través de 8 obras, ¿no? Entonces, la cisma de Inglaterra, pues es ese contacto con Inglaterra, esa Inglaterra que por otra parte ha sido reinada por un Felipe II. Indudablemente. Entonces, y que luego tendrá en María Tudor una española también, por otra parte. Que se Es nos decir, olvida mucho, claro, y además. que hay la conexión de la corte española con la corte inglesa es muy cercana, ¿no? Y muy precisa. Y entonces, pues bueno, Calderón es un chico intelectual, bien formado, primero con los jesuitas en el Colegio Imperial de aquí de Madrid. Qué importantes ¿eh? son, ¿eh? Qué Importante, importantes son el siglo de oro, importante, ¿eh, Ignacio? importante, importante. Luego también en las universidades de Alcalá y Salamanca, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, él quiere acercarse a la corte. Entonces, precisamente en esos años llega a Madrid de autoinvitado, el príncipe de Gales, el príncipe Gales, que ha hecho el viaje en caballo con un compañero que luego será su segundo cuando alcance el reino, ¿verdad? Carlos, será Carlos I, que está obsesionado, como toda Europa, por Madrid. ¿Qué es Madrid?
¿Qué es Madrid? O sea, porque claro, la gente conocía Sevilla, indudablemente, o conocía también Valladolid, por las órdenes militares, etcétera, etcétera, y además por ser capitalidad en algunos momentos. Y luego Toledo, porque está el patriarcado de las Indias occidentales, o sea, es decir, la otra Roma, ¿no? Y entonces Felipe II dice Madrid, y de repente ante París, Londres o Roma, Europa se queda atónita. ¿Qué es esto? Y precisamente el príncipe de Gales viene a Madrid. Se revoluciona la corte porque viene de incógnito, y entonces, bueno, es ese gran recibimiento. Y precisamente ahora se cumplen 100 años del primer estreno de Calderón en la corte, que lo presenciará precisamente el príncipe de Gales y será un guiño al príncipe de Gales. Es decir, que Calderón quiere introducirse en la corte. Y entonces, ¿por qué comenzar por la cisma de Inglaterra? Indudablemente, ahí tenemos en la cisma de Inglaterra, por una parte, a Enrique VIII, pero tenemos ahí a Catalina de Aragón, Bueno, ni más ni menos, que curiosamente en las obras de Shakespeare, Enrique VIII es la última obra que estrena, y Catalina de Aragón es uno de los personajes femeninos más recios de Shakespeare. No estrena otra obra, porque dentro del ámbito criptocatólico inglés, indudablemente Shakespeare es una figura. Estrena en el Globo Enrique VIII, con esa gran Catalina de Aragón. Y a continuación se incendia el teatro. Posiblemente fue un atentado contra los criptocatólicos y contra Shakespeare. Y Shakespeare se va a su pueblo y no escribe nunca nada más. A los pocos años, Calderón toma ese tema. Y es indudablemente algo que tenemos que reseñar y que fuese el principio del recorrido, porque luego será el príncipe constante de un príncipe portugués, también, digamos, en la corte, también cercano a la corte, claro, Portugal era entonces de España, luego la dama duende, Casa de Dos Puertas, es la corte de Madrid y de Aranjuez, luego La vida es sueño es el drama, y la comedia, por otra parte, pues esencial en Calderón, y por muchas razones que tal vez lo tengamos en cuenta. Luego el médico de su honra, la violencia, el mágico prodigioso, que es indudablemente un alineamiento con la doctrina de los jesuitas, y frente a los dominicos y a la tendencia de los dominicos a acercarse al protestantismo. Y luego tenemos el alcalde de Zalamea, que es la clave del enigma de España, incluso, la clave del enigma de España, de la España que pudo ser y no fue. Si quieres lo comentamos después. Sí, porque me parece interesantísimo que sea la clave del enigma de España, pues una obra que además está en los institutos, en los colegios, que está en los planes de estudio. Y dice Ignacio Mestoy en este volumen, les recuerdo, este Calderón esencial, algo muy importante, que la vinculación de Calderón precisamente con la corte va a ser muy estrecha porque Lope de Vega, y es una expresión que me ha gustado mucho, Ignacio, estaba en retirada y ese recambio generacional es aprovechado muy bien por Calderón. Sí, sin duda. Bueno, estaba en retirada porque, bueno, ya era mayor, pero todavía en condiciones, ¿verdad? Y sobre todo llegan los nuevos paladines del teatro, auspiciados por el conde duque de Olivares, que indudablemente, pues bueno, quiere tener en la corte lo más granado de España y de fuera de España. Se trae de Sevilla a Velázquez, trae a los estilistas italianos, tiene sus conexiones también con la intelectualidad francesa. Entonces, bueno, ahí, digamos, ese aspecto de ilustración ya se va generando y entonces Calderón significa ese personaje que de repente irrumpe en la vida de Lope de Vega. Lope de Vega entonces es mayor, reflexiona y se dice, bueno, pero si yo he hecho teatro para ganar dinero, entonces no he hecho las dos obras que me gustaría hacer. Una tragedia, para empezar,
no he escrito una tragedia, no escribe nadie una tragedia porque yo lo impido con el arte nuevo de hacer comedias, por otra parte, y luego me hubiese gustado hacer mi Celestina, esa gran obra que, escrita para leerse, cuando 10 personas se juntaren a oír esta comedia. ¿Por qué circunstancias? Bueno, estamos en 1499 y tienen que convivir las 3 religiones. El Islam no permitía el teatro, los judíos tampoco, y entonces, pues bueno, había que convivir. Entonces, teatro para leer, pero teatro, cuando 10 personas se juntaren a oír esta comedia. No es una novela, la Celestina, es una comedia. Y entonces Lope quiere hacer su Celestina, que será indudablemente la Dorotea, será la Dorotea, y también quiere escribir una tragedia, que será El castigo sin venganza. Tragedia escrita, dice él, al estilo español y estrenada una sola vez por razones que no vienen al caso. Pero las razones serán para que la viera en Palacio, se estrena en Palacio, para que la viera Calderón, y que supiera que había un poeta más excelso que él. ¡Qué maravilla! Calderón. Escrita para ser representada una sola vez ante ingenios de la corte. Y nos vamos a retrotraer al siglo XX, hace unas décadas, porque apunta Ignacio Amestoy que 3 espectáculos conmovieron al mundo teatral de manera decisiva en el siglo XX. El Majábharata de Peter Brook, un dramaturgo al que hemos homenajeado en Cautivos del Mal, con texto de Jean-Claude Carrière, Yerma, de Víctor García, sobre el texto de García Lorca, con la gran Nuria Espert, y El Príncipe Constante. Pero tomen nota, amigos y amigas de Cautivos del Mal, que sé que estos apuntes literarios les encantan, en versión del polaco Jerzy Grotowski, a partir de la obra de Calderón, del 65 al 68, unos años, Ignacio, de esplendor teatral, bueno, que daba gusto. Y de convulsión, David Felipe, de convulsión política. Ya está el 68 francés, y en España, pues bueno, hay estados de excepción, etcétera, etcétera, e indudablemente en medio de ese conglomerado y con esa Polonia invadida por la URSS, surge Grotowski con El Príncipe Constante, un canto a la libertad, un canto a ser libre, a hacer lo que uno cree que tiene que hacer, no estar poseído por una dictadura. Y indudablemente es un emblema para todo Occidente esta obra de Calderón, vista con su desnudez desde el teatro pobre, por Grotowski. El Príncipe Constante, apunta Ignacio Amestoy, que puede tener su base en la fortuna adversa del infante don Fernando de Portugal de Lope, tuvo, para el veterano autor de 66 años, una circunstancia desagradable. En enero de 1628, el cómico Pedro de Villegas hirió a Diego, el hermano mayor de los Calderón, recién llegado de Flandes, en el mentidero de los representantes. El actor huye del lugar y por la calle del León llega a Cantarranas y entra en el convento de las Trinitarias con el escándalo de las monjas. Le siguen Pedro y José Calderón violando la clausura. Lope se entera y monta en cólera, pues el convento de su hija Marcela es precisamente este. La acción trasciende. Fray Hortensio Paravicino, un clérigo engolado y presuntuoso, ve motivo para lanzar un ataque en su sermón dominical contra los Calderón por el hecho. Madre mía, sí, qué azarosa sí, la vida de esta gente. Y precisamente, pues, Calderón de repente arremete indudablemente contra Lope, ¿no? Entonces, ahí indudablemente nos encontramos con el hecho de que en el Príncipe Constante, pues el propio Calderón lanza unos versos en contra de ese clérigo y de ese discurso, que por otra parte la censura lo prohíbe, pero
nunca llega a producirse hasta la edición escrita en último lugar. E incluso no se prohíbe que se haga en la corte. Y en la corte incluso el rey goza de esas ironías de Calderón con relación a Lope, un Lope ya mayor y que desde luego está siendo preterido por Felipe IV. Con Felipe III indudablemente fue la gran estrella del teatro y durante la juventud de Felipe IV también, ¿no? Pero claro, llega ese gran autor que es Calderón y los jóvenes, que por otra parte siguen sus pasos del arte nuevo de hacer comedias, no hacen tragedias, hacen comedias, es decir, La vida sueño es una comedia. Que acaba finalmente con matrimonios. Entonces, son comedias. El único que hace una tragedia es Lope de Vega en El castigo sin venganza. Dice Ignacio Mestoy con respecto a La dama duende, una obra de sobra conocida por todos ustedes, que precisamente aquí Pedro Calderón es muy meticuloso, pero sobre todo por ese racionalismo que le viene dado, igual que al mismísimo Descartes, por su formación jesuítica. Porque claro, dice Ignacio Mestoy, meticuloso es Calderón y una especial atención en estructura, en personajes, en contenidos, ejemplarizante además en esta obra que es emblemática y que ha resistido como pocas el paso del tiempo. Sí, bueno, esta es una obra indudablemente que relata un poco las incidencias, como en Casa de dos Puertas, con dos puertas hay que guardar, ¿verdad? Que relata la vida en la corte de Aranjuez, ¿no? Entonces, y desde luego es una defensa de la libertad de la mujer también, del libre albedrío. O sea, es decir, ahí tenemos a Calderón, emblema del libre albedrío, con El príncipe constante, La vida es sueño, y aquí de las mujeres, de la libertad de las mujeres, que están sometidas por sus hermanos en las dos obras. La primera es viuda en La dama duende y está controlada por su hermano, y en Casa con dos puertas también es una chica todavía sin casar, pero también sometida por el mayorazgo de su hermano, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante, la libertad, el libre albedrío, que se consagra. Hemos hablado de los jesuitas, y entonces hay que hablar de los jesuitas en este punto, porque los jesuitas son los que en el Concilio de Trento imponen a través de Laínez y Salmerón tres principios que serán importantes para el catolicismo en ese momento, para la reforma católica. Vamos a llamarle reforma católica, no contrarreforma. Es más cierto que es una reforma desde la propia Iglesia, con el Concilio de Trento, de la Iglesia Católica, y entonces habrá tres principios que los propugnan los jesuitas, Laínez y Salmerón, en las tres ocasiones. Uno es el libre albedrío frente a la predestinación protestante. Otro es la Eucaristía, frente a los protestantes también, la Eucaristía, y en último lugar, pues la dulía y la eperdulía, es decir, el culto a los santos y a la Virgen, en los tres aspectos frente a los protestantes. En aspecto del libre albedrío, por la predestinación, en la Eucaristía, por la defensa de la Iglesia Católica de la Eucaristía, y en el caso de los santos y la Virgen, pues también porque la reforma protestante está en contra de ellos. Pero se dan tres temas capitales en el desarrollo del teatro del siglo de oro. El libre albedrío lo estamos viendo con Calderón, también con Lope, por otra parte, también con Lope, de una manera más universal por Calderón. Y luego las comedias de santos, también, que son el gran potencial del segundo barroco, y precisamente pues El príncipe constante es un modelo portugués de santo que incluso se intentó canonizar. Y luego, por otra parte, las comedias de santo, decíamos, y bueno, y los autos sacramentales
con la Eucaristía. Indudablemente, pues bueno, esto nos viene de Trento. Yo cuando daba clases en la Escuela de Arte Dramático, de la que fui director, les decía a mis alumnos, bueno, vamos a estudiar el Siglo de Oro. Abrocharos los cinturones porque hoy vamos a comenzar hablando del Concilio de Trento. Por favor, Ignacio, ¿pero cómo el Concilio de Trento? Sí, sí, bueno, ya veréis ahí que el Concilio de Trento tuvo sus vertientes verdaderamente positivas y que indudablemente contribuyeron a tener un teatro verdaderamente magnífico y sobresaliente en la historia del teatro mundial. Fíjense qué modernidad la de Calderón de todos estos temas que estamos sacando a colación con el maestro Ignacio Amestoy, que en el caso de La Dama Duende y de además de Casa con dos puertas, hablamos de parejas enamoradas, de coros, estrictas formalidades de su tiempo, como apunta Amestoy, que se ven devoradas por un sistema opresor y que dan alas con estas obras dramaturgos como Calderón a la mujer, y en eso Lope también es gran maestro de Calderón. Sin duda, es la discreta enamorada. Entonces, la madre le dice a la hija, mira al suelo. Dice, ¿cómo, madre? Mirar al suelo. Miremos al cielo, miramos la naturaleza, miremos la libertad, por favor. Y entonces hay ese Lope magnífico que indudablemente contagia a Calderón. ¿Por qué no se cuentan estas cosas en el sistema educativo, en el bachillerato, a los chavales, en la ESO? Esta manera de enfocar a la mujer tan libre de los grandes dramaturgos, y sabemos que se les está restando peso específico en los planes de estudio. Sí, 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 sí. ¿Por qué pasa esto? Es una pena, porque por otra parte también, bueno, hablamos del racionalismo que vendrá después y se desarrollará en Francia, y esas corrientes que tú has mencionado, Sí. Esas corrientes que ya en Calderón se da ese racionalismo, ¿no? Propio de la Ilustración que vendrá. O no podemos olvidar que, por ejemplo, El alcalde de Zalamea será un drama que conmoverá a los ilustrados, e incluso la gente de la Revolución Francesa harán sus versiones de El alcalde de Zalamea. Incluso en la Rusia soviética también se harán las versiones, como se harán versiones de Fuenteovejuna, ¿verdad? Entonces, en ese sentido está ese ámbito de nuestra enseñanza, ¿no? Nuestra es enseñanza, importantísimo nuestra eso. enseñanza, claro. Entonces hablamos de la Ilustración francesa, tal, pero claro, hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, la literatura española, pues sí, está más o menos salvaguardada. Bueno, pero más o menos, pero es que también la tenemos que tener en cuenta en relación con las otras literaturas. Totalmente. Y entonces, cuando nos encontramos que la literatura universal es una asignatura optativa en primero de bachillerato, estamos perdidos, porque ni siquiera entra en la selectividad. Entonces, es decir, personajes, hablábamos de Molière, o hablemos de Molière, que hace, por ejemplo, su Don Juan a la manera de El burlador de Sevilla. Por favor, no se puede entender el Don Juan de Molière, que es una de las mejores obras del teatro universal de Molière, sin El burlador de Sevilla. O, por ejemplo, Corneille, con el Cid. O sea, dentro de la Academia Francesa incluso le ponen una querella por tratar un personaje español, que es el Cid. Y el Cid será una de las comedias más representadas por la Comédie Française en la historia del teatro. La historia de un héroe español, curiosamente, y eso es Corneille. Bueno, pues ni Corneille ni Molière pueden estudiarlo los chicos como asignatura formal en nuestro bachillerato. Y el bachillerato y el tema de la literatura española, pues bueno, está cargada de prejuicios. Es decir, que por ejemplo, cuando yo hablo de los jesuitas y el Siglo de Oro, dice, bueno, algunos profesores me han dicho, bueno, sí, claro, y catedráticos, sí, claro, pero hombre, ahí hemos tenido la pega, pues bueno, del franquismo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero lo que es. Y si de repente los jesuitas significaron algo importante en España y en el mundo, pues bueno, pues hay que decirlo. Sí. Como en este momento, si los jesuitas son asesinados en El Salvador por la teología de la liberación, pues hay que decirlo. Claro. Pero yo creo que además es un momento muy bueno, Ignacio, para, bueno, últimamente se ha hecho una comisión en el Ministerio de Educación
para que se revisen todos los planes de estudio, sobre todo algunos planes como filosofía y literatura, se libere de esa carga docente a favor de otras asignaturas, vamos a decir, más técnicas, más prácticas, y haciendo ver que las humanidades son una especie como de asignaturas más o menos María, que hay que ir salvando y cada vez restándoles menos importancia. Yo no sé si tú piensas que esto está muy bien pensado para desarticular el pensamiento crítico de los chavales. Bueno, esto es un desastre, porque sí, se desactiva el pensamiento crítico, pero al propio tiempo también se desactiva las motivaciones vitales del ser humano. Es decir, que en este momento el que estén ocurriendo tantos suicidios como están ocurriendo, tanto en gente joven como en gente mayor, es porque, digamos, no hay el auxilio de las humanidades, de comprender qué es el ser humano y qué es la vida, que es esa gran partitura que se nos pone por delante para que ejecutemos nuestra propia obra, nuestra propia sinfonía, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, ahí el ser humano está absolutamente debilitado. Y hay lo que ocurre con la asignatura optativa de la literatura universal es lo que tú has descrito. Es decir, los padres prefieren asignaturas técnicas para poder competir, digamos, en la vida del ciberespacio en el que estamos, ¿no? Entre 1625 y 1634 en Castilla, dice Ignacio Amestoy, se prohibió la edición de comedias. Por esa razón, en cuanto se empezaron a otorgar licencias para imprimirlas, Calderón se apresuró a hacer una recolección de sus obras para llevar a las prensas una docena, en la primera parte de comedias que vio la luz en 1636 y que la Biblioteca Castro también ha editado. Él quiso que en el primer lugar de las 12 obras seleccionadas figurara La vida es sueño, que cuidó especialmente para su publicación, llevada a cabo por su hermano José, que firmó su petición para las prensas al condestable de Castilla. Él era muy consciente, Calderón, de la pieza magistral que se traía entre manos. Sin duda, sin duda. No, es una pieza que yo creo que él acarició desde su juventud, desde que estaba estudiando en el Colegio Imperial, ¿no? Entonces, porque un acontecimiento que indudablemente a mi generación, por ejemplo, nos repercutió, fue la muerte de Kennedy, por ejemplo, o a la generación posterior y a la mía también, las Torres Gemelas. Hay acontecimientos que conmueven. Indudablemente, en la España de comienzos del 17, indudablemente la muerte de Don Carlos, el primer hijo de Felipe II, la muerte en cautividad, después de que ese hijo, pues bueno, había nacido con la muerte de su madre también. Entonces, ahí indudablemente hubo ese acontecimiento a Calderón y a sus compañeros de las aulas y de España entera les conmovió, como conmovió a Europa. Ahí está el Don Carlos de Schiller o el Don Carlos de Verdi también, ¿no? Indudablemente, pues bueno, en este momento Don Carlos es más importante en la mitología cultural que el propio Felipe II. Entonces, en aquel momento también fue para Calderón la muerte de Kennedy, como también para Lope. Atención. Y los dos quisieron hacer una obra sobre ese tema. Sobre ese tema. Calderón la hizo en La vida sueño. Indudablemente ese personaje apresado por su padre que había matado a su madre al nacer, etcétera, etcétera. Es decir, que las concomitancias son absolutas y entonces, bueno, pues quiso hacerlo, ¿no? También el influjo de los jesuitas, también por el hecho de que todos los colegiales de aquel momento, yo no estudio con los jesuitas, pero bueno. Yo sí.
Yo sí. Y entonces, bueno, tú lo sabes. De los 6 a los 18 años. Bueno, tú lo sabes mejor que yo, que precisamente, pues bueno, uno de los acontecimientos en la enseñanza eran los ejercicios espirituales, que no eran los ejercicios espirituales de 4 semanas, no sé qué, pero sí eran de 4 o 5 días, entonces, en donde se veía todo el tema de la muerte, todo el tema de las decisiones a tomar en los momentos de debilidad y los momentos de fortaleza. Entonces, bueno, ahí están todos esos momentos de debilidad y fortaleza de Segismundo. Por ejemplo, cuando le llevan a la corte y tal. Entonces, bueno, pues ahí está todo ese espíritu, todo ese espíritu. Entonces, de cualquier forma, también a un Lope de Vega ese tema le conmueve. Y el castigo sin venganza será esa historia. Qué bueno. También será esa historia. Qué maravilla. Es decir, es ese mito de sus torres gemelas de toda esta generación. La última pregunta, porque ya estamos agotando el tiempo de la entrevista, que me ha interesado mucho y que Ignacio lanzó al principio de este programa. ¿Por qué el alcalde de Zalamea, y me parece un titular maravilloso, contiene el enigma de España? Contiene el enigma de España porque ahí está el duelo que indudablemente la corte puso en marcha con los autores, Lope de Vega especialmente, con las comedias de comendadores. Es decir, España prácticamente desde la Reconquista indudablemente está en manos de los reconquistadores, de los grandes títulos. Hoy en día los títulos de gran tronío en España todavía se diferencian entre aquellos de la conquista y los que no son de la conquista. Entonces, bueno, ahí tenemos indudablemente a esos comendadores que representan a la aristocracia en España. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, Fuenteovejuna, ahí tenemos el alcalde de Zalamea. El alcalde de Zalamea, ¿qué era? Pues era un villano con dinero. Un villano con dinero. Era la burguesía. La burguesía que ciertamente luego va a apoyar la Revolución Francesa. Qué maravilla. Y que precisamente el alcalde de Zalamea será un motivo de reflexión para los franceses con relación a ese cambio de una monarquía absoluta y degradante, ¿verdad?, apoyada por la aristocracia. Y entonces aquí, con el alcalde de Zalamea, nosotros veíamos otra España, cómo el rey precisamente le perdona al alcalde de Zalamea el haber ajusticiado a unos nobles que se han propasado, a unos nobles que habían actuado innoblemente, y entonces le da cuerpo de ley al villano, a la burguesía. La España de los comendadores que les vamos a contar que estamos padeciendo en el siglo XXI, amigos y amigas de Cautivos del Mal. Aquí todo en el Calderón Esencial de Pedro Calderón de la Barca, en la editorial Biblioteca Castro, en esta maravillosa edición del maestro Ignacio Amestoy. No sé cómo agradecerte que hayas venido a Cautivos del Mal. Bueno, pero también que se difunda mucho, pero también ¿verdad? hay que decir que el catálogo, que es extraordinario. Se cumplen los 30 años de Biblioteca Castro. 30 años. Que es maravilloso todo. Que es maravilloso. Que lo dirige Darío Villanueva, nuestro amigo. Darío Villanueva como director académico. Y que desde luego, pues bueno, es una joya por una razón muy especial. Porque las obras que se editan son las más perfectas, las más perfectas en cuanto a edición filológica. A edición filológica, pero sin acompañarlas de notas filológicas. Sí, señor. De forma que el lector lee en libertad, sin ningún condicionamiento. Es decir, ahora, también para eso se necesita que el lector, como Unamuno fue un gran lector de teatro en Salamanca, porque de repente le gustaba más leer las obras que traían los cómicos que verlas,
Y Valle Inclán también, por otra parte, quiso que no se estrenara Luces de Bohemia porque no había cómicos suficientes. Prácticamente él la escribe en el 20 y se estrena en los 70, y de repente, pues bueno, ahí pudo hacerse ese estreno. Pues tomen nota de la Biblioteca Castro. Nosotros despedimos ya a Ignacia Mestoy. Muchísimas gracias, mucha suerte con esta edición. Y continuamos con la España medieval, los reyes, entre ellos Alfonso X el Sabio con Pedro Insúa. No se muevan.